Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, presentándonos como aquellos que no tienen nada para dar, aquellos que no tienen nada para decir, y rogándote, suplicando que sea usted, Señor, hablando a su iglesia a través de su palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones para poder comprender tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestros ojos, Señor, y ayudándonos a abrazarla, a entenderla, a creerla y a estar dispuestos a vivirla también, Señor, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a florecer como iglesia, ayúdanos a florecer como creyentes, viviendo para tu gloria, viviendo tu palabra, Señor. Padre, por favor, si hay alguien aquí que no te conozca, más de una persona, sálvale, Señor. Tú eres un Dios que te complaces en salvar. Y tu palabra va a ser predicada, que tu Santo Espíritu obre para salvación también. Padre, a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y dependemos completamente de ti para todos. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, hemos llegado aquí al capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Tenemos un problemita ahí con el audio. Del 11 al 22, si el Señor lo permite. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? ¿Se escucha? Esta semana la familia de mi esposa, ¿se escucha? ¿Ustedes lo escuchan bien? Soy yo, parece. Esta semana la familia de mi esposa tuvo una noticia triste de un joven que ellos conocen, no es familia directa de la familia de mi esposa, pero sí es un conocido, un joven que hace poco encontró esposa, se casó con la joven, no solo se casó, encontró un buen trabajo que le daba un buen dinero manejando un camión de Amazon y de estos que va fuera del estado. Se compraron una casa y ya estaban en los preparativos, un momento mis hermanos, en los preparativos para mudarse hasta a esa nueva casa, a ese nuevo hogar, cuando llegó lo impensable, cuando llegó lo inimaginable, y es que el joven estaba manejando y tuvo un accidente que le cobró la vida, un joven de 23 años. Un accidente trágico, un accidente triste, un accidente que dejó una familia sin un hijo, a una esposa, sin su esposo, valga la redundancia. Y este tipo de cosas nos enseñan algunas cosas a nosotros hoy, a todos los que estamos aquí. Y una de ellas es que no importa lo bien que te vaya en la vida, si no tienes a Cristo, de nada vale todo lo que tengas. Lo segundo es que el día menos pensado vas a morir. No nos ponemos a pensar en la muerte, yo creo, hasta que llegues a los 39, como tengo yo. Antes de los 39 te sientes invencible, que no te enfermas, pero hay algún momento en el que tenemos que pensar que vamos a morir. La muerte de este joven, como él no era creyente, dejó una familia sin esperanza, que es lo más triste de la muerte. Cuando nosotros los creyentes morimos nos ponemos tristes, pero nosotros lo que hacemos más bien es un recordatorio de la vida de la persona fallecida y hacemos una celebración de todo lo que el Señor le permitió alcanzar para la gloria de Dios. Pero tenemos esa paz y ese gozo en el funeral, a pesar de que estamos tristes, de que nuestro familiar va a ir a la presencia del Señor. De que nuestro familiar solamente tuvo un cambio de estar aquí con nosotros a estar en un mejor lugar por la eternidad, y ese lugar es la presencia del Señor. En el caso de esta familia no tiene esta esperanza. Esta familia lo único que puede hacer es velar a un muerto por 4 horas, 5 horas, 6 horas a lo máximo, y todo queda así. Y se consumen en tristeza y no tienen esperanza. Mis hermanos, yo quiero que antes de comenzar con el sermón, nosotros recordemos que esta tierra es un lugar de pasada. Esta tierra es un lugar de paso y hay solo 2 destinos, no hay un tercer destino. Un destino es nuestra patria celestial, a la cual irán todos los creyentes
de todas las épocas y de todos los tiempos. Y un segundo destino es un lugar de tormento por la eternidad. En lo que yo estoy orando, y ha sido mi oración en la semana, que el Señor obre en algunos de ustedes que no le conocen para que crean y se arrepienten, y su lugar final, sea cuando sea que Dios quiera que llegue ese día, sea la patria celestial. Le hemos puesto por título a este sermón: un Cristo, una iglesia, una nueva identidad. Un Cristo, una iglesia, una nueva identidad. Mis hermanos, gracias a Cristo, nosotros podemos tener una nueva identidad floreciente para nuestra convivencia con Dios. Gracias a Cristo, nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de los creyentes, podemos tener una nueva identidad. Y cuando decimos identidad es que somos cristianos, pero no cualquier cristiano, sino que somos cristianos y vamos floreciendo como cristianos. ¿Para qué? Para nuestro diario vivir con Dios, para nuestra convivencia con Dios. Y eso solo es gracias a Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros podemos decir que gracias a Cristo tenemos una nueva identidad, que es la identidad como cristianos? Y no solo una nueva identidad, sino que esa identidad florece para este caminar en el mundo, en lo que vamos caminando en el mundo y nos vamos relacionando con Dios. Queremos verlo en 3 puntos. Y el primer de esos puntos es ¿por qué? Porque posibilitó nuestro acercamiento. Posibilitó nuestro acercamiento. Vamos a estar con los versículos del 11 al 13. Cristo posibilita que hombres y mujeres impíos que no le estaban buscando, que más bien estaban viviendo de espalda a Él, ahora se puedan acercar a Dios. Ahora puedan mirarse con Dios cara a cara. Sin Cristo eso sería imposible. Sin Cristo eso no tendría forma de que pudiera suceder. Cuando nosotros vamos al versículo 3 del capítulo 1, nosotros vimos desde el versículo 3 en adelante, cómo el apóstol Pablo, dirigiendo a los creyentes de Éfeso, destaca la obra del Padre. Y él empieza a destacar en esa Trinidad la obra del Padre en cuanto a la elección y a la predestinación. Después seguimos adelante y nosotros vimos cómo él destaca la obra del Espíritu Santo en la unión del creyente con Cristo. Aunque Cristo había muerto, había resucitado, el creyente no tenía forma de llegar ahí. En este caso el incrédulo, el Espíritu Santo obra para unir al creyente con Cristo. En todo ese proceso que hemos estado predicando hasta el capítulo 2:10, nosotros hemos visto constantemente en Él. Y usted puede ir revisando en lo que voy hablando, destacando la figura y la obra de Cristo en nuestra redención y en nuestra salvación. Sin la obra de Cristo, ninguno de los creyentes de todas las épocas fuera salvo. Sin la obra de Cristo, nadie pudiera mirar al Padre y nadie pudiera ser salvo y nadie pudiera ir a la eternidad. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la obra de Cristo. Y lo que vamos a estar haciendo ahora en los versículos del 11 al 22, si el Señor lo permite, es haciendo un zoom. Vamos a hacer un acercamiento a esa obra de Cristo, mirándola en 3 partes. Seguimos en esta parte teológica de la carta. No tiene tantas cosas prácticas como nos gustaría, pero la teología es para nuestra vida. Amén. Necesitamos conocer a Dios. Y ese conocimiento es el que va a transformar nuestros corazones. Ese conocimiento es quien nos va a cambiar. Nuestro hermano Dani nos recordaba la semana pasada, capítulo 2, versículos del 8 al 10, esta gran verdad que a nosotros nos encanta y la recitamos mucho. Porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y esa segunda parte se nos olvida. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos encanta toda la parte de que somos salvos por gracia, y es verdad. Que no tenemos ningún mérito, y es verdad. Y se nos olvida la segunda parte, que no solo fuimos salvos por gracia, sino que también fuimos salvos para vivir obrando para la gloria de Dios. Para vivir dedicando nuestra vida
a Dios. Nosotros queremos al Dios de la gracia, pero no queremos vivir bajo la gracia, sirviendo al Señor en todo lo que hacemos, viviendo en esas obras que Él preparó de antemano. Hay algo que nos dicen esos versículos, y es que, versículo 10, somos hechura suya, somos una nueva creación. En Cristo, ahora nosotros somos nuevas criaturas, nosotros nacemos para nueva vida, nacemos de nuevo. Ya no somos el muerto en pecado que había antes. Ahora en cada uno de ustedes que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de los pecados, hay una nueva creación, hay una nueva criatura. Por lo tanto, estamos llamados a vivir como nuevas criaturas. Es un imposible que tú digas que naciste de nuevo y estés llevando la misma vida que tú tenías antes de nacer de nuevo. No naciste de nuevo. ¿Recuerdan a Jesús con Nicodemo? Ahora, necesitamos recordar algunas cosas. Para Pablo, le está escribiendo a los Efesios, centrémonos en Pablo y en los Efesios, estamos allí en ellos, y Pablo, ya desde el versículo 8, versículo 9, como les ha hablado de la predestinación, como les ha hablado de la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es la tendencia en nosotros a recibir esas buenas noticias? Volvernos orgullosos y arrogantes. Si tú sabes que tú fuiste salvo, y fuiste salvo por gracia, y a ti no te costó nada, y lo tienes todo, ¿a qué te lleva eso? A volverte orgulloso, arrogante e insoportable. Y ya de los versículos 8 y 9, él les está recordando que no se les suba los humos para la cabeza. Porque aun cuando ustedes creyeron, esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. No se crean más importantes que los demás. Porque si ustedes tienen algo, y Dani nos lo recordaba, lo tienen por la gracia de Dios. El orgullo nubla la razón del ser humano. Y por eso vemos esta frase de yo convertí a 5 personas cuando yo me convertí, porque se nos olvida que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, que es un regalo del Señor. Entonces Pablo va a empezar a hacerles un recordatorio necesario para que ellos aterricen y para que se den cuenta de la gran bendición inmerecida que han recibido. Y empieza el versículo 11 y les dice, por tanto. ¿Y qué es lo que les recuerda en el versículo 11? Les recuerda que ellos eran unos incircuncisos. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles de Éfeso y todos los gentiles del mundo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. ¿Qué es lo que les está diciendo? Está diciendo que antes del evangelio de Jesucristo, ellos eran unos incircuncisos que no tenían parte en el pueblo de Dios. Antes de que le predicaran el evangelio de Cristo, ellos eran unos incircuncisos. El pueblo de Israel, Dios hace un pacto con Abraham, Génesis 15, no lo vamos a buscar porque no tenemos tiempo, anótelo, lea en casa, Génesis 15, que le iba a dar una descendencia innumerable. Y sabemos que esa promesa tiene que ver con Cristo. Cristo es la simiente, la doble simiente. Todo el que cree en Cristo será salvo. Y Cristo es esa descendencia sobre todo. Y podemos ver todo el linaje como llega a Cristo. En Génesis 17, para ratificar ese pacto, hay una señal. ¿Y cuál es la señal de la descendencia? Pues todo varón al 8º día tenía que circuncidarse. Nosotros podemos hacer un vistazo rápido por la Biblia y nosotros vemos que Abraham circuncida a Isaac, Abraham se circuncida a él, Jacob es circuncidado, David es circuncidado y podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y el micrófono me tiene loco, perdónenme, los tengo locos ustedes. No sé por qué se me corre el cable y me empieza a hablar el... Déjame ponerlo aquí a ver si no se quiere mover. Y llegamos al Señor Jesucristo y vemos al Señor Jesucristo al 8º día también circuncidado. O sea, Pablo les está diciendo a los efesios, antes que se les suban los humos para la cabeza, recuerden que ustedes no tenían parte en el pacto de Dios con Abraham. Ustedes no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Ustedes no eran parte de la familia de Dios. Versículo 12, y sigue el recordatorio. Analicen Efesios.
Mediten, Efesios. En aquel tiempo, ustedes estaban, por eso no eran parte del pueblo de Dios, porque estaban sin ¿quién? Sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el recordatorio aquí? Que ellos no tenían a Cristo, no sabían de Cristo, cada cual estaba viviendo en su vida, quizás como nosotros estábamos viviendo antes que alguien nos predicara el Evangelio. Cada cual estaba haciendo lo que bien le parecía, adorando al Dios de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Ninguno de ellos tenía parte en la ciudadanía de Israel. Ninguno de ellos tenía los pactos en promesas que se le habían dado al pueblo de Dios. Ellos no tenían parte en esa parte de las escrituras del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos tenía esperanza. Iban por el mundo, pero iban a ciegas. Cuando más un buen Dios que te prospere, un buen Dios que te dé la victoria en la guerra, un buen Dios que te dé cualquier cosa, pero no había esperanza de una vida eterna. Y mucho menos el privilegio, dice el versículo 12, de andar con Dios en este mundo. Terrible, mis hermanos. Me imagino que en ese momento todo descendió. Si algo había subido, en ese momento todo bajó. Ustedes no tenían nada. Sin Cristo, ustedes no tenían nada. Sin la obra de Cristo, era en vano todo lo que ustedes pueden. Y en el versículo 13, entonces lo que Pablo hace es que les recuerda lo inimaginable. Y es el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que les recuerda? En Cristo eso cambió. En Cristo todo cambió. Y empieza a usar un juego de palabras de lejos y cerca. Miren el versículo 12. Sin Cristo, ¿cómo estaban? Alejados. Versículo 13. Pero en Cristo, ¿cómo están? Estaban lejos, pero ahora ¿cómo están? Cerca, por Cristo y por la sangre de Cristo. Y da esos dos instrumentos, que es Cristo ofreciéndose y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la sangre de Cristo. Cristo dando su vida por los creyentes que iban a ser salvos de todas las épocas y de todos los tiempos. El sacrificio de Cristo en la cruz por los creyentes hace posible que no solo los israelitas crean, y recuerden Hebreos capítulo 11, la lista de todos los que iban con la esperanza puesta allá. No lo conocían, pero lo tenían en Cristo. Y fueron salvos solo por Cristo, si no, no iban a ser salvos por ningún sacrificio y por ninguna otra cosa. Sino que cualquier persona de cualquier tribu, lengua y nación ahora tiene acceso a través de Cristo a ser salvo. Cristo posibilita el acercamiento de uno que está lejos. Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes estaban lejos de Dios, y ya lo hemos ilustrado, ustedes estaban lejos, ustedes estaban de espalda a Dios, pero Cristo al morir hace posible que ustedes se acerquen a Dios y que ustedes puedan mirar de nuevo a Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis 3:15, nosotros vemos algo que los teólogos llaman el protoevangelio, primeras buenas noticias, y tenemos esta ilustración de cómo la serpiente va a ser golpeada en la cabeza, pero ella va a herir en el calcañar. En la cruz del Calvario, Cristo fue herido, pero no se quedó herido. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y Cristo resucitó teniendo victoria sobre la muerte para que después todo aquel que cree en Él pueda tener vida eterna. Todo aquel que se arrepienta pueda recibir la gracia, el perdón y pueda presentarse de nuevo delante de Dios. Miren esto, mis hermanos. Los efesios, al igual que nosotros hoy, estaban de espalda a Dios. No tenían manera de tener comunicación con Dios. En el pecado de Adán, como cabeza representativa, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos pecado y al igual que Adán, nuestra relación queda separada de Dios por toda la eternidad hasta que viene Cristo. Cristo y el sacrificio de Cristo hace posible que esa sangre sea derramada en el creyente y que el creyente ahora pueda reconciliarse con Dios, pueda volver a dirigirle las palabras a Dios. Perdónenme, mi hermano.
Siempre la circuncisión más importante para Dios, ¿cuál fue? La circuncisión del corazón. Aún nosotros vamos al Antiguo Testamento y nosotros vemos ese pacto claro. Le va a dar la descendencia y vemos a todos los que eran parte del pueblo de Israel circuncidándose, pero todo apuntaba a algo mayor. Deuteronomio 10, cuando usted va a Deuteronomio 10, versículos del 12 al 22, usted ve un ejemplo de escoger a un pueblo. Anótelo para que lo lea en casa, Deuteronomio 10, del 12 al 22. Usted ve un ejemplo de escoger un pueblo que no lo merecía. Habíamos dicho que toda la tierra y todas las personas, ¿cómo estaban en relación con Dios? Separados de Dios, apartados de Dios. ¿Quién merecía ser salvo? Nadie. Dios en su bondad llama a Abraham de su tierra y de su parentela y los hace una nación con la tarea de vivir para la gloria de Dios delante de todos los pueblos y que otras personas pudieran ver a Dios en su relación, en su manera de vivir. En el versículo 16 de Deuteronomio 10, 400 años ya han pasado de Abraham y él les dice: circunciden el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. Aún desde el Antiguo Testamento ya han pasado 400 años de Abraham, el pueblo está saliendo de Egipto. Ahora Moisés, inspirado por Dios, le está diciendo: circunciden el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. Jeremías 4:4, 625 antes de Cristo, está profetizando ahora de la maldad del pueblo de Israel. O sea, ese pueblo lo sacan de donde no merecen, lo ponen a vivir para la gloria de Dios. Dios hace un pacto con Abraham y le dice: te voy a dar una descendencia que tú no te imaginas, que no se puede contar en las estrellas del cielo. El sello de esta promesa es la circuncisión. Todos los que se circunciden son de una manera parte de este pueblo. Pero está diciendo en Deuteronomio 10:16, la circuncisión que verdaderamente me interesa es la del corazón. La circuncisión que me interesa es que de verdad crean en mí, que de verdad me amen, que de verdad me busquen. Han pasado casi 1000 años, estamos en Jeremías 4:4, el pueblo va a ser ahora capturado por Babilonia, va a ser apresado. Y Jeremías está profetizando de lo mal que se está portando ese pueblo. Que por eso viene la ira de Dios y va a llevarse al pueblo que debería vivir para la gloria de Dios. Y en Jeremías 4:4 dice: circuncidados a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego, se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El pueblo había fallado también, el pueblo de Israel, en vivir para la gloria de Dios. En sentido general, hay muchos que sí creyeron en el Mesías, Hebreos 11, y estaban esperándolo, pero el pueblo en general falló en su llamado de buscar al Señor de todo corazón. Vamos todos ahora sí juntos a Romanos 2, versículos 28 y 29. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice, Romanos 2, versos 28 y 29. Él le dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ahora, con toda la iluminación inspirado por el Espíritu Santo, Pablo sabe cuál es la verdadera circuncisión, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Para quién es la gloria cuando Dios es el que circuncide el corazón? Para Dios. No hay forma de enaltecerse, no hay forma de querer robarse la gloria. Y volvemos de nuevo, el hombre estaba lejos de Dios, sin posibilidad de buscarle o presentarse delante de él. Pero Cristo hace posible la unión del hombre con Dios. Cristo hace posible que ahora el hombre, cuando el Espíritu Santo obra, el hombre pueda voltearse, pueda creer en Cristo, pueda ser acepto delante de Dios y tenga en qué creer y pueda presentarse de nuevo en humildad delante de Dios. No hay humo, no hay orgullo.
Eso es lo que Pablo hasta este momento quiere recordarle a los efesios. Segundo punto, hemos dicho, gracias a Cristo, podemos tener una nueva identidad floreciente para nuestra convivencia con Dios. ¿Por qué? Y ya lo vimos, Él posibilita nuestro acercamiento con Dios. Segundo punto, no solo posibilita que nos presentemos cara a cara delante de Dios, sino que posibilitó nuestra reconciliación. Versículos del 14 al 18. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pablo dice en el versículo 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La palabra paz significa relación armónica. Cristo es la paz que le permite a los creyentes de cualquiera de las dos naciones volver a relacionarse con Dios. No hay forma sin Cristo que el creyente pueda tener paz. Necesitan a Cristo, que es la paz. No hay forma de un creyente, ya sea de Israel o ya sea en el nuevo pacto de todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente, de que tenga paz si no es por Cristo. Vamos a leer un poquito más. Dice después, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ahora. En los atrios del templo en Jerusalén, en el tiempo de Jesús, y después, en los atrios del templo había una división, la cual los gentiles no podían pasar. Venían a ofrecer los sacrificios y los judíos podían pasar a ofrecer los sacrificios, pero allí se colocaban letreros que excluían a los gentiles de los atrios interiores donde se ofrecía el sacrificio. Por lo tanto, esto impedía el acceso de los gentiles que pasaran a ofrecer los sacrificios por sus pecados. Si los gentiles no pasaban a ofrecer los sacrificios por los pecados, ¿cómo se iban a quedar? En pecado igualmente. No tenían forma de pasar y de ofrecer su sacrificio. ¿Qué es lo que dice Pablo? Miren lo que dice Pablo. Vamos a leer el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué fue lo que hizo? Derribó la pared intermedia de separación. Cristo derriba esa pared y ahora el hombre tiene acceso a ir allí y a ofrecer por su sacrificio. Ahora, ¿cuál es la pared? Versículo 15. ¿Cuál es la pared? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La palabra ordenanza en el griego es dogma y tiene que ver con la ley civil, ceremonial o eclesiástica. El pueblo de Israel tenía la ley dividida en tres. Ellos tenían la ley moral, lo que conocemos como los 10 mandamientos. La ley moral era para enseñarnos cómo debía ser nuestra adoración a Dios, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. En esos 10 mandamientos se resume todo lo que enseña la ley moral, que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con el prójimo. Había una segunda ley que es la ley civil. Y la ley civil lo que hacía era regular la vida civil del pueblo. En una teocracia gobernada por Dios, a través de la ley civil, el pueblo sabía qué hacer con las propiedades, el comercio, el matrimonio, la justicia. Una vez que ya el pueblo no está bajo una teocracia, sino que está bajo otros imperios, ¿por qué ley se tiene que guiar? Por la ley que esté en su país en ese momento. No pueden seguir aplicando estas cosas como la aplicaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero hay algo, hay una tercera ley, y es la ley ceremonial. En la ley ceremonial hay instrucciones para la adoración, sistemas de sacrificio y las celebraciones religiosas. Mis hermanos, Pablo aquí está apuntando a la ley ceremonial. En el versículo 15, cuando dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, Pablo está diciendo que cuando Cristo llega, ya ni nosotros, ni el pueblo de Israel, no necesitamos seguir ofreciendo los mismos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados una sola vez
y para siempre, porque en Cristo tenemos perdón por siempre, no tenemos necesidad de seguir viniendo y seguir ofreciendo sacrificios. Por eso nosotros no tenemos necesidad, si usted quiere hacerlo para divertirlo en su casa, no sé ni qué recomendarle, pero no tenemos necesidad de hacer ningún ritual del Antiguo Testamento, porque ya en Cristo todo quedó abolido, ya toda la ley ceremonial quedó abolida. La ley civil también queda abolida. Nosotros no estamos bajo una teocracia. Estamos en cada país con su presidente y con sus leyes. Pero la ley moral es diferente. La ley moral la necesitamos todavía. Necesitamos seguir entendiendo qué es lo que Dios desea para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con nuestro prójimo. Al hacer esto, tanto judíos como gentiles pueden vivir en paz como un nuevo hombre, como una nueva criatura, con una nueva identidad. No importa si tú eres judío o eres gentil. ¿Cuál es tu nueva identidad en Cristo? Cristiano. Tú eres un cristiano. Ya tú no te llamas de otra forma que no sea cristiano. ¿Y qué es lo que pasa? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese solo cuerpo? La iglesia de Cristo. No importa si eres judío o si eres gentil, hay un solo cuerpo y ese cuerpo, que puede ser de personas mixtas de diferentes lugares, está constituido por cristianos y mediante la cruz, cristiano de donde sea, puede reconciliarse con Dios en ese solo cuerpo y ya no hay más enemistad. Ya no queda forma de enemistad y no queda impedimento alguno a la unidad y la paz. Todo creyente, los efesios debían saberlo, puede acercarse a Dios de nuevo gracias a los méritos de Cristo. Versículos 17 y 18. Y nos preguntamos, ¿para quién es el evangelio? ¿Cómo se salva un gentil? ¿Cómo se salva un judío? Veamos qué dice el versículo 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quién? A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino y le predicó el evangelio. Ahora se puede predicar el evangelio. Los apóstoles siguieron predicando el evangelio. Cristo no pudo ir a Asia, a todas partes, pero los seguidores de Cristo sí fueron y llevaron el evangelio. Y el evangelio ha sido predicado tanto a los que están cerca, al pueblo de Israel, a los judíos, como a los que están lejos, que en este caso son ellos. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los incircuncisos y a los que estaban cerca, a los circuncidados del prepucio físico. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y el Espíritu Santo obra nuestra unión con Cristo. ¿De quién? De todo creyente. Hoy por hoy un judío no se salva por ofrecer sacrificio, se salva solo por Cristo. Y tú como cristiano no tienes otra forma de salvarte que no sea creyendo en Cristo y arrepintiéndote de tus pecados. Dios no necesita que tú camines de rodillas, te des 10 latigazos, te pongas chapitas. Lo que necesita es un arrepentimiento verdadero de tu corazón, que tú creas en Cristo para salvación. Solo por ese mensaje es que el Espíritu Santo obra uniendo con Cristo y presentándonos ante el Padre. Mis hermanos, vamos al Edén de nuevo. Necesitamos volver al Edén. Antes que surgiera la nación de Israel, Adán y Eva, al pecar, como decíamos ahorita, dieron entrada al pecado a la raza humana. Adán y Eva, cuando ellos pecan, entra el pecado a toda la raza humana, a todo el mundo, todo hombre y mujer después de ellos iba a ser un pecador y iba a pecar. Cuando eso pasa, lo hemos dicho en otras ocasiones, lo recordamos hoy, sucedieron 3 cosas. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que sucedieron? Al instante, muerte espiritual. Ellos quedaron separados de Dios en ese momento que pecaron. Hay muerte espiritual. Hay muerte física. La muerte física no se ve. Matusalén vivió creo que como 700, 900 años. En días del rey David, 70 y pico de años. Y ahora las personas se están muriendo con 40, 50 años. Ya se está muriendo la mayoría de las personas. Pero hay una muerte física que llegó en algún momento a Adán y Eva. Hay una tercera cosa que pasa, que quizá la mencionemos en el tercer punto, y es que la imagen de Dios fue extremadamente deteriorada. Aunque todavía la imagen de Dios está en el hombre, pero por la manera de vivir lo podemos ver,
el hombre tiene la imagen de Dios destruida en él. Mis hermanos, todos a partir de ahí nacen pecadores y no tienen forma por sus propios esfuerzos de vivir para siempre, de tener vida espiritual, vida verdadera y de representar la imagen de Dios. El hombre, según el apóstol Pablo a los Efesios, y Dios están en hostilidad, en oposición y en enemistad. No tienen forma de reconciliarse porque el hombre sigue dándole la espalda a Dios y haciendo lo que él quiere. En Cristo, por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo une al hombre con Cristo. Al unir al hombre con Cristo, ahora Dios lo puede mirar. Porque ¿a quién está viendo? A Cristo. Y no solo lo puede mirar, lo puede perdonar. Porque ahora el hombre recibe, ¿qué recibe? La justicia, gracias por llamarle, no me acordaba. La justicia de Cristo la recibe sobre él. Y él le pasa a Cristo su pecado. Ahora Dios lo puede mirar con ojos de agrado por esa unión del creyente con Cristo. Y hay, lo que nos enseña el texto, una reconciliación. Ahora están en una relación de nuevo, de gozo, de bondad, de disfrute, de amor. Qué bendición, mis hermanos. Y eso solo es gracias a Cristo. Veamos el tercer punto. Y el tercer punto es que posibilita la convivencia. Posibilita la convivencia. Esto es lo tercero por lo que tenemos que darle gracias a Cristo, mis hermanos. Tenemos que darle gracias al Señor por la obra de Cristo, porque no solo nos acerca a Dios, no solo permite que podamos ser reconciliados con Dios, sino que permite que ahora nosotros podemos convivir con Dios. De aquí a la eternidad, nosotros podemos ir por este mundo viviendo con Dios. Vimos que los gentiles fueron recordados por Pablo que ellos eran unos incircuncisos. Ellos no tenían cómo llegar a Dios. No eran ciudadanos de Israel, no tenían acceso a los pactos y promesas hechos al pueblo de Israel. Por lo tanto, estaban en este mundo todos los efesios sin esperanza, al igual que nosotros. No podían disfrutar de una relación amorosa y amistosa con Dios en su vida. Y todo por no tener a Cristo. Pero, al escuchar el mensaje del Evangelio, eso cambiaría. En Cristo todo eso iba a cambiar. ¿Qué dice los versículos 19 y 20? Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En Cristo la realidad de los efesios cambió por completo. Los que no, amén, los que no tenían derecho a Dios, ahora tienen acceso a Dios. Los que no tenían parte en las promesas de Dios, en todas las profecías del Antiguo Testamento, en todas las palabras de los apóstoles, ahora en Cristo tienen parte a esas palabras. Los que no tenían una ciudadanía, ahora comparten la misma ciudadanía que los verdaderos israelitas, que aquellos verdaderos que creyeron en Cristo para salvación y van a tener un lugar en la patria celestial. ¿Por quién? Por los méritos de Cristo. Ahora no tienen que andar los efesios, les está diciendo Pablo, sin esperanza. Ahora pueden andar esperanzados y lo más importante, y es donde apunta esta parte final, ahora pueden tener una relación con Dios que vaya floreciendo, que vaya floreciendo. Son parte de la familia de Dios. Y todo eso ocurre gracias a que Cristo es la principal piedra del ángulo. La piedra del ángulo es la piedra que une, vamos a decir, dos hileras y va abajo, y de alguna manera ella soporta toda la arquitectura. Tanto judíos como cristianos en Cristo se unen en la principal piedra del ángulo y el edificio de la iglesia puede ser construido ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y solamente a través de Cristo es que puede ser edificado. Y una nota que no tiene nada que ver con esto. Por eso ya no tenemos profetas y apóstoles en nuestro tiempo. Porque ya los apóstoles y profetas pusieron el fundamento en Cristo. Los profetas, ¿a dónde apuntaban sus profecías? A Cristo. Y los apóstoles, ¿de quién estaban hablando? De Cristo. Y ya ese mensaje está completo, lo tenemos aquí en la Biblia, que es la palabra del Señor. No tenemos más necesidad de ningún apóstol y de ningún profeta. Solo una nota a pie de página. Versículos 21 y 22.
¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Con Cristo todo, sin Cristo nada. En Cristo todo el edificio, ¿qué edificio? La iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, en Cristo la iglesia crece de manera coordinada. Sin Cristo la iglesia no da un paso, la iglesia no avanza. En la teología de Juan 14:6, todos nos lo sabemos de memoria, y Juan 15:4 y 5, ¿qué dice Juan 14:6? Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo no hay manera de llegar a Dios. ¿Y qué dice Juan 15:4 y 5? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo. Si en la iglesia, algunos dirán, pero qué aburrido predicar tanto de Cristo. Si en la iglesia no se predica de Cristo, la iglesia no va a crecer. La iglesia no va a aumentar, la iglesia no va a cambiar. Sobre todo, la iglesia no va a florecer en esto que vamos a hablar a continuación. Y Pablo lo sabía y quería que los efesios tuvieran bien presente, bien latente en su mente la obra de Cristo. Ustedes son lo que son gracias a la obra del Padre, gracias a la obra del Espíritu Santo, pero gracias a la obra de Cristo. Sin Cristo ustedes no hubieran podido ni mirar al Padre. No hubiera reconciliación, mucho menos caminar de aquí en adelante. La nueva identidad que ustedes tienen, la tienen gracias a Cristo. La tienen gracias a Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo como santo en el Señor. Hay una demanda y hay una bendición. Cristo permite que nosotros somos una iglesia santa, pero también demanda que seamos una iglesia santa. Si la iglesia no es santa, no está creciendo. La iglesia crece cuando los creyentes están viviendo en santidad. Se puede decir que tenemos una iglesia santa. La iglesia no es santa por las pantomimas que se puedan hacer o por cualquier cosa o los colores de la que se puedan pintar. La iglesia es santa cuando ustedes, amados hermanos míos, vivan en santidad. Cuando ustedes viven en santidad es señal de que están creciendo y de que la iglesia está creciendo. El crecimiento, para decirlo de otra manera, se mide por la santidad. Él podía haber dicho por las obras. Si ustedes hacen muchas cosas y sabemos que un corazón regenerado y que ama al Señor vivirá para la gloria del Señor, como vimos en los primeros versículos. Pero está diciendo que Dios está mirando la santidad en nuestras vidas para medir el crecimiento. A medida que vivamos más en santidad gozosa, deleitosa, no en santurronería, sino porque sabes que Él te amó, que te dio lo que no merecía y ahora tú dices no vale la pena mirar eso, no vale la pena tocar aquello, no vale la pena robarse lo otro. Y esa santidad sale de la obra de Cristo en tu corazón. Si no crecemos en santidad, no estamos creciendo. Si no crecemos en santidad, no estamos creciendo. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo, gloria a Dios por el Espíritu Santo. No solo nos abrió los ojos para creer, no solo nos ayuda a entender todo lo que está aquí, sino que viene y mora dentro de nosotros para acompañarnos en todo el viaje, diciéndonos para la derecha, para la izquierda, para. Porque nosotros somos los cabeciduras, que muchas veces no queremos hacerle caso a cómo Él nos dirige a través de la palabra. Quizás sin llegar a polémicas políticas, no es mi intención, solo es una ilustración, las ilustraciones son imperfectas. Quizás ustedes tienen la noticia de los 2 soldados que murieron hace poco, que estaban ahí en Washington, D.C., y dieron su vida, en un sentido, estaban de guardia, dieron su vida para salvar la vida de otros. Mis hermanos, Cristo murió para que todo ser humano que cree en Él y se arrepiente y deje cualquier esfuerzo propio por salvarse, se pueda acercar a Dios por los méritos de Cristo. A diferencia, esos 2 soldados dieron su vida para salvar a algunos. Cristo dio su vida para salvar a todo aquel que cree en Él y se arrepienta. En toda época, de toda lengua, de toda nación, por los méritos de Cristo, las personas pueden ser reconciliadas y pueden tener una relación con Él y pueden disfrutar de una relación de amistad
y de amor con Dios. Qué necios somos cuando vamos por este mundo sin disfrutar a Dios. Qué tontos somos. Estamos ahí y es verdad que están los problemas y podemos orar y nos preocupamos, pero qué necios somos cuando no tenemos un tiempo para mirar la naturaleza, para deleitarnos en el Señor, para disfrutar y decir, Señor, cómo me estás amando. Wow, Señor, cómo me estás cuidando. Qué tontos somos. Vamos tan rápido, vamos tan deprisa, vamos ahí con nuestros propios esfuerzos, que no tomamos un tiempo para decirle, Señor, gracias por todo lo que me da. Gracias. Mi hermano Pablo quiere que los efesios sepan que ahora tienen esperanza, tienen una ciudadanía celeste. Ahora tienen una nueva identidad por la obra de Cristo, pero esa identidad debe seguir floreciendo. Esa identidad está llamada a seguir creciendo. Versículo 21. Va creciendo. Esa identidad no se puede quedar como está. Y hay tres cosas que nos dejan sin excusa. Hay tres cosas que si tú estás luchando con la santidad en tu vida y con el crecimiento espiritual, hay tres cosas que te van a dejar sin excusa. La primera es la relación con el Padre. Ahora nosotros tenemos una relación con Dios. No hay excusa. La segunda es el acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y la tercera es la representación del Hijo. Sabéis que Cristo está unido con nosotros y nos está representando delante del Padre. Qué vergüenza. Y vuelves a pecar y el Hijo se presenta delante del Padre y vuelves a pecar y sabemos que es por gracia. Y sabemos que siempre que vayamos de corazón, todas las veces nos va a perdonar. Pero cuántas veces por nuestros pecados de manera descarada, y perdón que les hablo así, estamos allí presentando al Hijo delante del Padre para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cuántas veces estamos ignorando al Espíritu Santo que nos dice, apaga eso ya y acuéstate a dormir? No vayas a ese lugar, no vayas a esa fiesta, no hagas ese negocio, no hagas tal cosa. ¿Y qué hacemos? Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros oídos. Después, ¿de quién es la culpa? De Dios, no, la culpa es de nosotros, que estamos viviendo en pecado, que debemos arrepentirnos y creer en el Señor para salvación. Si no está floreciendo, no es por culpa de Dios. No le eches la culpa a la predestinación. No le eches la culpa al Espíritu Santo. Échate la culpa tú mismo que estás ignorando la palabra del Señor, la predicación cada domingo, la guianza del Espíritu Santo. Estás ignorando lo que Cristo hizo por ti, que es el motor principal que mueva al creyente para servir, para vivir en santidad. Mi hermano, no hay nada más que deba motivarnos a vivir en santidad, saber que Cristo murió por ti. Tú estás aquí, está esa mujer allí que te está sacando los ojos. No hay nada más para vivir en santidad que saber que Cristo murió por mí. No tengo que mirar a esa mujer. Y digo esa mujer, pero puede ser un hombre que no es tu esposo. No hay nada más. Si Cristo murió por ti, ¿qué tienes que hacer mirando eso? O si quieres hablar una palabra, no tienes que hacerlo, no tienes permiso. Porque Cristo murió por ti, esa debe ser nuestra primera motivación. No hay más ninguna, no tenemos más ninguna. ¿Por qué no estamos floreciendo para la gloria del Señor? Y si tú no floreces, el edificio no crece. Este edificio necesita cada uno de ustedes, las rocas que son ustedes, la necesita para crecer juntos. Si hay 10 aquí viviendo en santidad y 15 no, la iglesia no va a crecer. Pero si hubieran 20, quizás 1 o 2 que estemos luchando ahí porque crezca. Necesitamos que tomemos en serio el cristianismo. Estábamos hablando ahorita con los hombres y estábamos orando. Necesitamos dejar de jugar a ser cristianos. Lo hemos dicho en otro sermón. Necesitamos tomar en serio el llamado que el Señor nos está haciendo a vivir para su gloria. Si está floreciendo, deberías darle gracias a Dios por la obra de Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere que no se les olvide. Ahora tienes ciudadanía, ahora tienes esperanza, pero que no se te suman los sumos. ¿Es gracias a quién? A la obra de Cristo. Humíllate delante del Señor. Vive para la gloria de Dios. Sé y sigue creciendo por la obra del Espíritu Santo. Si está floreciendo, deberías darle gracias a Dios por la obra de Cristo. Quiero traer algunas aplicaciones, mis hermanos. Si hay alguien aquí que no conozca al Señor, estás a tiempo hoy de hacer un cambio trascendental en tu vida y ese cambio se llama Cristo en ti. Si tú estás aquí hoy y tú no has creído en Cristo para salvación, por favor, te lo ruego de corazón, no lo pospongas más. Yo no te voy a decir, párate, levanten la mano, no te voy a decir nada de eso, pero cuando tú llegues a tu casa hoy, quizás solo, en el baño, en la cama, arrodíllate, medite en esto que estamos hablando y arrepiéntete, dile al Señor, mira, yo he pecado, yo he hecho lo malo, quizás hasta estuviste un tiempo en el Señor y ahora estás apartado.
yo me arrepiento. Es mejor que peques de arrepentirte 20 veces que no que peques de no arrepentirte ninguna. Y vuelve a arrepentir y vuelve a creer. Y no estoy predicando ninguna herejía, el nacimiento es una sola vez. Pero si no estás seguro, pues vuelve a arrepentir y vuelve a creer y busca ayuda pastoral. Y quizás te podamos hacer entender que ya naciste de nuevo. Lo único que estás viviendo en pecado. Y necesitas arrepentirte, pero de tu pecado. Pero busca al Señor. No te vayas de aquí hoy, ahora mismo ahí donde estás, sin tomar la decisión de que vas a creer en Cristo, de que te vas a arrepentir de tus pecados. No lo pospongas más. Los creyentes que hay aquí, que se convirtieron hace poco, son creyentes inmaduros, llevan muy poco tiempo de convertidos. Hay muchas cosas que quizás ustedes no saben que son pecados y lo son. Les quiero decir algo. No pueden estar en el mundo y estar con Dios. Es un imposible. No puedes estar en el mundo haciendo las cosas que hacías antes y estar con Dios. Es imposible. Estos días hablábamos con unos buenos hermanos, compartíamos una noche en un parque el domingo pasado y traíamos dos ilustraciones. Y traíamos la ilustración de Jesucristo sentado en la mesa con los publicanos y los pecadores. Y traíamos la ilustración donde Pablo dice que no podemos seguir, se me olvidó el texto, viviendo en mundanalidad. No podemos seguir practicando las cosas, amistad con el mundo, enemistad con Dios. Creo que es 1 Corintios capítulo 6. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. No puedes unir en yugo, en yunta al creyente con el incrédulo, porque el incrédulo siempre se llevará al creyente para el mundo. Entonces tenemos esta verdad que tenemos que compartir con los incrédulos y tenemos esta otra verdad que si somos descuidados los incrédulos nos llevarán a nosotros. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? Sí, sigamos compartiendo con los que no son creyentes, pero con mucho cuidado, prediquémosles el evangelio, mostrémosles que somos verdaderos creyentes, porque cuando Cristo estaba en la mesa ahí, nadie dudaba de que él era un verdadero creyente. Ellos estaban ahí con él, pero él no tenía su identidad escondida para que nadie lo viera y nadie supiera en qué él cree. Él le mostraba a las demás personas lo que creían. Y si así quieres compartir conmigo, pues ven y siéntate en esta mesa. Vamos a compartir, pero te voy a hablar de Dios desde los codos hasta la punta de los dedos. ¿Cuál va a ser el resultado final? Dos posibilidades. O se van a convertir o te van a aborrecer. No te van a invitar más a la fiesta o no irán más contigo. Pero no depende de ti. Hermano inmaduro que llevas pocos años de convertido, no puedes estar en el mundo y estar en Cristo. Sigue decidiendo. Si ya decidiste por Cristo, tienes que seguir decidiendo. No te estoy llamando al fariseísmo. Necesitamos ir al mundo, necesitamos penetrar en el mundo, hacer una actividad, compartir con las personas inconversas, pero sin esconder nuestra identidad y sin dejar de predicar el evangelio. Si no estás seguro, no estás maduro para eso, pues sigue preparándote y fortaleciéndote y cuando llegue el momento empieza la operación de salvación por otro. Pero si no vas a caer en el combate. Creyentes maduros que llevan varios años en el evangelio, que se han leído la Biblia varias veces, que tienen una relación vigorosa con el Señor. Tienes que estar vigilante. Tienes que seguir vigilante. Más que nunca en este último año, después que murió el pastor John MacArthur, estaba leyendo el libro de Fidelidad. Hace poco cayó Steve Lawson. Me enteré este mes de un pastor que cayó, un pastor que había escuchado algunas cosas, un hombre, un teólogo joven, con un conocimiento extraordinario, había escrito libros y todo, y cayó en pecado. Él era pastor de una iglesia. Y nunca antes he estado como este año, y le he escrito a algunos de ustedes, manténgase fieles, manténgase fieles. Y nunca he visto que no importa cuánto sepas de Biblia, no importa cuánta teología conozcas, si tú no cuidas tu relación con el Señor, vas a traicionar a tu esposa, vas a traicionar a tu esposo, vas a hacer algo de lo que te vas a sentir mal. Tenemos que estar constantemente cuidándonos, revisándonos las escrituras. ¿Qué hice mal hoy? ¿A quién le pido perdón? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué fallé? Yo hubiera querido tener la cena del Señor hoy, pero para hacerla diferente, porque a veces les decimos, reconcíliate con el hermano, hasta alguien con la familia, y me parece que a veces eso entra, pero de verdad no llega al corazón. Perdónenme si estoy pensando mal. Lo que sí te pido a partir de hoy, proponte revisarte permanentemente y caminar en fidelidad. No te descuides, mis hermanos. No te descuides. A medida que más aprendes, si descuidas tu devoción con el Señor, vas a pecar. Hace poco hablamos con unos buenos hermanos. Yo estoy terminando, yo estoy en el final, no se pongan nerviosos. Hablamos con unos buenos hermanos en el tiempo con la familia y le tratamos de explicar esto que hemos aprendido.
Me gusta cómo Paguache lo pone, el tiempo con las botas y el tiempo sin las botas. El tiempo con las botas es cuando tenemos todos esos diccionarios, palabras en griego, palabras en hebreo, y eso es bueno y nos puede ministrar nuestro corazón. Pero te suplico que busques un tiempo, ya sea en la noche, en la mañana, en la tarde, busca un tiempo donde tú vayas delante de la presencia del Señor, quizás solo con la Biblia, y tú le dices, háblame, Señor, a mi corazón. Habla mi vida, diario. O sea, que un día no puede, pídele perdón al Señor porque estamos pecando de descuidado y vuelve al otro día o al otro. Y leyendo en la Biblia un pedacito, un tramito con unos marcadores, pero que tú le dices, háblame, Señor. Y tú coges esa palabra y tú la oras para tu vida, tú la oras para tu familia, tú la oras para la iglesia. Eso es lo único que nos va a mantener a flote, mi hermano. Si seguimos descuidando nuestra devoción, no solo la relación, sino nuestra devoción, nuestro amor por el Señor, estamos cerca de la muerte. Y puede que te sepas 2 diccionarios completos de teología, puede que sepas de todo, muchas cosas, veas 5 predicaciones diarias, pero si no cultivamos nuestra relación con el Señor, nuestra devoción, en algún momento, en algún punto, vamos a fallar. Cántenle en canciones al Señor. ¿Cuándo fue la vez? No responda. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste una alabanza en el carro y empezaste a cantarle al Señor? Solo ahí, o con la familia, o en la casa, o bañándote, o cocinándote. No hay nada que nos lleve a tener más devoción con el Señor que la lectura de la palabra y responder en alabanza, responder en adoración a nuestro buen Señor. Jóvenes que están aquí, ¿dónde estás construyendo tu realización? Yo fui joven igual que tú. Para mí la realización era ser un médico veterinario, poder atender muchos animales, tener una clínica, tener dinero, y esa era la vida para mí. Pero llega un momento donde tienes que preguntarte, y eso no está mal, que tengas un título, que estudies, eso es bueno. Pero eso sin Cristo no es nada. Se te va a destruir, se te va a desmoronizar. Va a llegar la enfermedad, va a llegar la quiebra, va a llegar un problema, va a llegar una situación matrimonial, lo que sea. Y si no tienes a Cristo, tu edificio se va a ir abajo. La única manera de que tú vas a estar completamente realizado en esta vida es que tú construyas tu vida con Cristo. Con Cristo, a ver qué viene, qué carrera viene, qué vas a hacer, en qué vas a trabajar, pero con Cristo. Si para entrar y para dar ese paso tienes que dejar a Cristo, no vale la pena. Mejor que te vayas a McDonald's y ganar lo que sea. Y perdonen, porque dije McDonald's, hay hermanos que trabajan en McDonald's. Lo que en Bilofen, donde trabajaba yo, a 10 pesos la hora. Pero que tú sepas que vas a estar seguro. Que tú sepas que tu vida no va a peligrar, que tú no vas a pecar contra tu Señor. Si tienes que dejar a Cristo para entrar, no entres. Eso no es realización, eso es perdición. Niños pequeños que están aquí y que entienden, niños de 6 años, de 5 años, busquen al buen pastor. Cristo es el buen pastor de su vida. Sin Cristo no van a ser felices en esta vida. La única manera de que ustedes estén felices y completos es con Cristo. Niños, Cristo es el tesoro más valioso que ustedes tienen. Más valioso que sus padres, más valioso que su mamá, más valioso que todo en la vida. Busquen a Cristo, niños. Mi hermano, para nuestra convivencia con Dios necesitamos una nueva identidad que florezca, y eso solo es posible gracias a Cristo, porque Él nos acerca, nos reconcilia y nos hace florecer. Mi pregunta, y ahora sí termino con esta pregunta, ¿estás haciendo tú lo mismo que Cristo? ¿Estás tú igual que Cristo buscando relaciones rotas para acercarlas? ¿Estás tú igual que Cristo buscando que el que falló pida perdón, se arrepienta, y el que no falló perdone? ¿Estás tú buscando la manera de presentarlo y hasta de echarte culpa si tienes que echártela para que esos dos se puedan reconciliar de nuevo? Y cuando digo tú como intermedio, puede ser que tú seas uno de los causantes. Nunca ningún conflicto matrimonial se va a resolver si uno de los dos no cede y da el primer paso, ya sea con un hijo, con una esposa, con un hermano, con un padre. Ninguna relación rota se va a resolver a menos de que alguien dé el primer paso. En nuestra vida Dios dio el primer paso, dándonos a Cristo por nuestros pecados. ¿Qué paso estás dando tú en tus relaciones rotas? ¿Qué paso estás dando tú como reconciliador? No solo acerquemos, no solo luchemos para que se reconcilien, acompañemos ese caminar, mis hermanos, y vivamos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones rotos. Te damos gracias por las buenas noticias que hemos recordado hoy. Saber que tenemos esperanza, ciudadanía celestial.
saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Te damos gracias por Cristo, porque sin Él no pudiéramos tener nada de eso, Señor. Padre, ayúdanos a hacer una iglesia fuerte, no porque cantamos bien, no porque se predica de alguna manera, sino hacer una iglesia fuerte porque los creyentes, al oír la mínima verdad de tu palabra, a veces hasta media mal predicada, pero sus vidas son transformadas, sus vidas son cambiadas y quieren vivir para tu gloria. Una iglesia de hombres y mujeres que te amen, que estén agradecidos contigo. Una iglesia de hombres y mujeres que quieran vivir en santidad, con gozo, no con remordimiento, con alegría, que quieran dar su vida para ti. Ayúdanos a construir nuestros proyectos futuros, Señor, contigo, Señor. Contigo ahí al lado de nosotros. Guíanos en todo, dirígenos en todo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, mi hermano.